Buenas, soy el estero resumen de SmackDown del 2 de septiembre del 2022, en donde el programa arrancó directamente con una lucha vikinga que básicamente era un combate sin descalificación y donde los conteos valían en cualquier lado. Además teníamos escudos atados por todas las cuerdas inferiores junto a la proa de un barco vikingo en el ringside del lado del pasillo de la entrada, y también teníamos las pantallas de la barrera de protección que estaban ambientadas con un mariolas para darle más color al escenario de la lucha entre los Viking Raiders y el New Day, quienes se enfrentaron en un buen trabajo intenso e interesante, donde la primera mitad tuvo una fluidez mayor de intercambios de control, lo cual ya en la recta final se volvió un intercambio de controles más lentos, donde los vikingos buscaron sentenciar, pero el New Day no cayó y soportó, aunque al final no pudieron tampoco sellar el triunfo, lo que nos llevó a ver cómo Eric y Ivar aniquilaron al Nuevo Día, cuando Kofi intentó frenarlos lanzándose desde un esquinero hacia la proa, pero en el camino fue interceptado por un escudo que lanzaron y que lo hizo caer al suelo del ringside, mientras luego por el otro lado Ivar estrelló el cuerpo de Gus desde la proa sobre dos mesas, pasando hacia cubrirlo después para llevarse de esta forma a los vikingos una victoria que debería catapultarlos definitivamente a ir por los usos y por sus campeonatos en parejas unificados. A continuación veríamos la primer promo hablando de los 2 años de Roman Reigns como campeón universal, y después de unos videos y comerciales vimos a Sami Zayn y los Usos reunidos para ultimar detalles de la celebración, tras lo que nos fuimos con una entrevista a Shayna Baszler, que prometió causarle dolor a Liv Morgan, quien rápidamente apareció para decirle en la cara que no le tiene miedo y que en Clash of the Castle saldrá aún con el título y le terminará arrancando su brazo. Después Karrion Kross dio una promo sobre Drew Gulak, a quien se enfrentaría al volver de comerciales en su debut en SmackDown y a quien simplemente liquidaría en el cuadrilátero. Luego seguimos con Ronda Rousey humillando a Adam Pearce, ya que la mejor ronda que hemos visto en cuanto a su altura y actitud llegó al ring con una carta directa de los cuarteles generales de la WWE, la cual para humillar a Pearce lo trajo para que la leyera y se tuviera que comer sus palabras, cuando sus superiores reconocieron que la actitud de Ronda no era problemática, por lo que le levantaron inmediatamente la suspensión. Y después de eso Ronda se burló en la cara de Pearce, que le dijo que si hubiera dependido de él, la hubiera despedido, y antes de que se fuera Rousey del ring, Adam se cansó de que lo menospreciaran y estalló sacándose de encima toda su frustración, solo para al final decir que no tenía ningún problema con la directiva de WWE, sino con la misma Ronda, a quien llamó la perra más molesta que ha conocido en la WWE, y por lo que Ronda, furiosa automáticamente, se dirigió a romperle el brazo a Pearce. Posteriormente regresamos a los vestuarios, en donde Sami recibe unas rosas negras con mal olor, las cuales traían una carta que decía TikTok. Luego el Hit Row derrotaría a la agencia de modelos, lo cual no le gustó más Dupri, y tras el encuentro Humberto Carrillo y Ángel Garza se metieron al ring a atacar al Hit Row, pero rápido llegaron los Street Profits, quienes limpiaron el cuadrilátero. A continuación Baron Corbin lanzaría un reto abierto para reencaminar su vida, pero lamentablemente terminó mal porque Shinsuke Nakamura lo derrotó e impulsó la caída de Corbin, quien tras volver de comerse les veríamos en el detrás de escena caminando sin rumbo alguno, hasta que sorpresivamente la limusina de JB le apareció y le preguntó qué le había sucedido, y sin esperar una respuesta JBL le dijo que se subiera, y así Corbin se retiró del coliseo junto a la leyenda tejana. Después vimos a Pete Dunne derrotando a Marcel Bartel, tras lo que Gunther retó a Sheamus en el ring a irse a los golpes, pero entonces cuando el guerrero celta sacó a sus lacayos del cuadrilátero, Bartel frenó a Gunther y ambos abandonaron el ring, a lo que le continuó el último pasaje en vestuarios, donde Sami quería esperar a Roman para ir todos juntos, pero los Usos le dijeron que no y se fueron al ring, donde al volver de comerciales la celebración inició, pero no duró nada, ya que tras unos segundos hablando en el cuadrilátero presentaron a Roman, quien apenas estaba llegando al coliseo y apenas bajó de la camioneta, McIntyre lo atacó fuertemente y este se dirigió al ring para destruir a los Usos y a Sami Zayn, dejando totalmente sin aliados a priori para Roman en Clash of the Castle, y donde McIntyre cerraría el show sentenciando que levantará los 2 títulos al final de la noche en Cardiff. En resumen, fue un show interesante hasta ahí no ejecutado, ya que obviamente al ser grabado tuvo esa mala dinámica de fluidez por los cortes y transiciones vacías que no le daban buena fluidez al desarrollo del programa, que sufrió más que todo por ese factor, porque en ejecución, salvo la lucha de los modelos y raperos, el resto de los segmentos estuvieron bien y correctos. Se podría decir que Nakamura vs Corbin tampoco dejó mucho, pero fue una lucha que sirvió para impulsar este cambio que se viene en Corbin,
con lo que se queda a la mitad de no importar, aunque sí de tener un mínimo de valor para hacer el último paso antes del cambio en Corbin proveniente de JBL. Luego, sin duda, lo mejor del show estuvo en su apertura con la lucha del New Day y los Viking Raiders, la cual ojalá haya sido el capítulo final y esto lleve a los vikingos a pasar de página para enfocarse ya en los usos. Después, la historia de Pierce y Ronda dio un muy buen giro que vio la mejor actuación de ambos en el micrófono y actitud, lo cual sacudió muy bien una historia que ojalá lleve a que Pierce termine fuera del poder, pero que antes de eso coloque a alguien que sea capaz de enfrentar a Ronda. Y el main event, como que la celebración quedó a deber, pero por lo menos se utilizó para el impulso final a McIntyre previo a la lucha en su tierra, dando así un SmackDown que en general los tres últimos puntos mencionados junto a algo de Doom vs Bartel fueron lo interesante de un programa que al ser grabado tuvo problemas cortantes y constantes con sus pausas y su ritmo, en lo que fue un episodio más transicional, diría que de cierre en sí para clase de Castle, excepto en sí los últimos 20-25 minutos donde correctamente colocaron en ese cierre los dos segmentos que tenían un cierre directo al evento en Cardiff. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este SmackDown del 2 de septiembre del 2022.